Bien, los invito a inclinar la cabeza con reverencia y ahora. Señor y Dios que moras en los Sí, cielos, es lo que estoy almorzando. en el lugar por el don de la vida y la salud, esta oración que te pedí que me acompañe en este espacio, que podamos aprender las cosas que son necesarias, Se habían metido con el resto que de tu la... paz, tu bendición estén en cada uno de nosotros. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Recuerden cerrar los micrófonos y cuando quieran hablar, usted levanta la manita y puede hablar. Si podemos hablar, preguntas, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces. Habíamos quedado en el encuentro, o más bien dicho, en el choque entre españoles y la población americana, ¿ya? Estamos hablando de la llegada de los europeos a América, ¿verdad? Ahí quedó nuestro último tema. La idea es poder profundizar un poco más lo que significó la llegada de los europeos acá a América y a la vez considerar si este fue un encuentro o fue un choque cultural. En realidad hay dos visiones ya al respecto. Para algunos fue un encuentro y para otros fue un choque, ¿ya? Son las dos visiones que hay sobre lo que es el mundo europeo y el mundo americano. Estamos hablando, ¿verdad?, del descubrimiento de América. Y obviamente tanto los invadidos como los que llegaron también tenían su propia visión sobre este proceso. Obviamente que al comienzo para los americanos, para los indígenas americanos significó algo sorprendente, quizás algo que ellos esperaban, que alguien de carácter superior llegara acá a América y reunía ciertas características al personaje. Estoy hablando de Hernán Cortés, ¿ya? Y de los aztecas, ¿ya? Por lo tanto, al comienzo hubo como una aceptación de la llegada de los europeos acá a América. Pero posteriormente se empezaron a dar cuenta que la intención era otra. Especialmente lo que los movía a los europeos, especialmente era la búsqueda de riqueza. Riqueza, ¿verdad? Poder acá en América y obviamente la conquista de tierras. Así que poco a poco este encuentro se convirtió, ¿no es cierto?, en un choque de cultura, en un choque de visiones, en un choque de intereses, ¿ya?, de por medio. Lo que sí tenemos que tener claro nosotros es que nosotros nos desarrollamos entre México, ¿verdad?, América Central y América del Sur, ¿ya? ¿Por qué hablo de México? Por la civilización azteca. ¿Por qué hablo de América Central? Por los mayas. ¿Y por qué hablo, ¿no es cierto?, de América del Sur? Por los incas, ¿verdad? Por lo tanto, a la llegada de los españoles acá a América, habían grado de desarrollo que permitían hablar de civilizaciones, ¿ya? Civilizaciones que quizás para algunos no son como tal porque sencillamente todavía acá se practicaban, por ejemplo, los sacrificios humanos, ¿ya? Y eso obviamente para el mundo europeo no formaba parte de una cultura o de una civilización o de un desarrollo cultural. Sin embargo, acá se consideraban parte de la cultura, los sacrificios humanos que generalmente correspondían a prisioneros de guerra que tomaban tanto los aztecas como los mayas e incas, ¿verdad? Es decir, podríamos hablar fácilmente que tanto azteca, maya e inca habían conformado una civilización, al margen de lo que señalo respecto a algunas cosas que obviamente supuestamente no deberían estar entre un grado de civilización, como es el caso de los sacrificios humanos, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es una civilización? Concepto discutido por los especialistas. Algunos lo utilizan para referirse a un estadio o estado evolutivo de un grupo humano que alcanza una alta complejidad, mientras que otros lo utilizan para referirse a grupos sociales urbanizados, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hablamos de civilización, estamos hablando de niveles de desarrollo, de altos niveles de desarrollo, ¿ya? En lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y en lo religioso, en fin, en todo, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros estamos frente a una civilización. Y por eso cuando llegaron los españoles acá a América, quedaron sorprendidos, porque quizá ellos esperaban encontrar pueblos bárbaros, gente con muy poca cultura, y sin embargo se encontraron que sí había mucho desarrollo cultural, que sí habían grandes ciudades, que sí habían monumentos, y tenían conocimiento sobre astronomía y otras cosas acá en América, ¿ya? Por lo tanto, no llegaron a un pueblo bárbaro, no llegaron a un lugar que no había cultura ni civilización, ¿ya? Obviamente, con el correr del tiempo esto fue cambiando porque los intereses de los españoles, especialmente, no era precisamente saltar el desarrollo cultural,
de los pueblos indígenas acá en América, sino que sencillamente ellos venían con el propósito de buscar riqueza, anexar territorio, y también, por supuesto, traían, entre comillas, una misión evangelizadora, que era convertir a los indígenas a la fe católica. Recuerde que quienes auspiciaron, ¿verdad?, todo lo que fue estas expediciones, especialmente la de Cristóbal Colón, fueron los reyes católicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos avanzando en el tiempo, ¿ya? Y Osvaldo Silva es un historiador chileno que señala lo siguiente: hubo distintos niveles de desarrollo y no todas las sociedades alcanzaron los estadios más complejos. Es decir, si bien los aztecas, mayas, incas alcanzaron un nivel de desarrollo tan alto que se puede hablar de civilización, hay otros pueblos que alcanzaron niveles de desarrollo más inferiores, ¿ya? Por lo tanto, no podemos hablar de civilización, sino que sencillamente de cultura o de pueblos, propiamente tal, ¿ya? En la gran civilización azteca e inca existía un poder centralizado que abarcaba el ámbito político y religioso, mientras que a nivel social existían castas que gozaban de privilegios. Los nobles no estaban obligados a pagar tributo y podían acceder a cargos públicos, al tiempo que la gran mayoría de la población tributaba, construía templos y trabajaba en la tierra. Es decir, se da un sistema muy parecido a lo que es una monarquía absoluta, donde sí había una autoridad central, donde sí había una unión entre el poder político y religioso, donde los nobles o la aristocracia, podríamos decir hoy en día, la gente que era más importante para esa época, lo que estaba más cercano al gobernador o al aparato administrativo, gozaban de privilegios y no tenían que pagar impuestos. Sin embargo, las clases inferiores, los grupos inferiores de la sociedad, de esta pirámide, sí tenían que pagar impuestos y trabajar mucho, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? La mayoría de la población tributaba, o sea, pagaba impuestos. Tributar es pagar impuestos, ¿verdad? Construía templos, que no era tarea fácil, y trabajaba la tierra. ¿Ya? Y trabajaba también la tierra. Es decir, la mayoría de la población está encomendada en las tareas, en el trabajo, en pagar impuestos, pagar tributos, ¿ya? Y trabajar la tierra para alimentar a la población azteca, maya, inca, en fin, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto es muy similar a lo que pasa en Chile, que también está una minoría que son los que gobiernan el país, ¿no es cierto?, los que manejan el país. También, por supuesto, hay la diferencia está en que ahora todo el mundo paga impuestos. En aquel los más privilegiados no pagaban impuestos sencillamente. Sino que se dejaban todo el peso a la mayoría de la población. Ahora, si nosotros analizamos, había distintos niveles de pueblos que existían acá en América del Norte, Centro y Sur. Yo muté. Ay, está aquí el que... La gente, tío. Empezó así, mira. Así, y lo pinté. Apaguen el micrófono, por favor. Después conversen. Hay un micrófono abierto y se escucha la televisión, parece. Sandra Valdés, tío, mutela. Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ya, no, sí, suele pasar, pero lo importante es que estemos atentos a que no pase eso, ¿ya? Muy bien. Miren, habían pueblos que eran cazadores, habían pueblos que eran recolectores, ¿ya? Pueblos agroalfareros, y por supuesto estaban las civilizaciones que yo le acabo de mencionar, ¿ya? Es decir, habían distintas actividades económicas que se desarrollaban en esa época, y distintos niveles culturales, distintos niveles de desarrollo, ¿ya? No todos los pueblos tenían el mismo grado de desarrollo, el mismo nivel de desarrollo, ¿ya? Ahora, si usted pregunta qué está pasando con nuestro país en aquella época, bien, no debemos olvidar que en aquella época nosotros éramos parte del Imperio Inca, ¿ya? Por lo tanto, también habían pueblos muy ligados al Imperio Inca y que eran los pueblos que tenían mucho desarrollo, porque estaban más cercanos, ¿verdad?, a Perú en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, también ellos tenían un mayor desarrollo como cultura, como pueblos, ¿ya? Los pueblos del norte generalmente eran bastante más desarrollados. Los de Aguita, los atacameños tenían bastante grave desarrollo, ¿ya? Y a medida que avanzábamos hacia el sur, el nivel de desarrollo era menor, ¿ya? Y pasando por el pueblo mapuche, por ejemplo, el pueblo araucano, como lo queramos llamar, ¿verdad? Y avanzando entre más extremos al sur, ¿verdad? Eran más difíciles las condiciones de vida y menos nivel de desarrollo por las condiciones climáticas, por las condiciones geográficas, ¿ya? Por lo tanto, ahí están nuestros primeros pueblos precolombinos, ¿ya? Diaguita, atacameño, aymara, ¿verdad? Changos, ¿verdad? Chiquillanes, mapuches, yaganes, Alacalufe, ¿verdad? En fin, tenemos varios pueblos que nosotros más adelante vamos a tratar de mencionar y de estudiar un poquito más a fondo, ¿ya? Y vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Y
cuando nosotros hablamos de una civilización, estamos hablando de sociedades con un complejo grado de organización social y política. A la llegada de los españoles, aztecas e incas formaban grandes imperios, con un poder centralizado, ¿ya? Los que más destacan, ya prácticamente de los mayas no se hablaba mucho en esa época ya, eran los aztecas y los incas, que tenían un nivel de desarrollo más complejo. Por eso que se habla de civilizaciones. No hay monilla, Muy bien. no hay nadie. Yo sé que algunos de ustedes ya están trabajando en su No hay carpeta. 25 personas. De mayas, aztecas e incas ya están trabajando. No, ¿verdad? somos 45, somos Tenemos 43, Apaga el micrófono, 25. rata. pero si nunca se une nadie. Y apaga el micrófono. Micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. No creo. Ya, María Paz. Qué enferma. Gracias. Muy bien. Recuerden que ustedes tienen un trabajo que tienen que elegir 3 civilizaciones, los aztecas, maya, inca. Tienen que elegir una, desarrollarla, ustedes, ¿verdad?, en su casita, y posteriormente la guarden en su portafolio, y cuando nos veamos, si Dios quiere, ustedes ahí me la entregan, ¿ya? No se hagan mayores problemas al respecto, no estén enviando trabajos por al correo por ningún motivo, ¿ya? Solamente guarden ustedes su trabajo, al igual que las guías, ¿ya? Esa es la idea. Entonces vamos avanzando con la llegada a la llegada de los españoles. En esta región cultural se localizaban otras civilizaciones. La civilización azteca, en Mesoamérica, América Central también, ¿verdad? Comprende lo que actualmente es sur de México y parte de América Central. Los aztecas ocuparon específicamente el área de la meseta mexicana, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de aztecas, estamos hablando en el fondo del territorio mexicano, ya lo que hoy en día es México, ¿verdad? Si pueden sacar algunos dibujitos que nos corresponden, por favor, gracias. Ya. Muy bien. Y la zona andina, que es la que más nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? La zona andina, ¿ya? Es la que más nos relacionamos con la zona andina nosotros, porque éramos nosotros como país, podríamos decirse, como región, más que nada en aquella época, teníamos nuestros propios pueblos indígenas o precolombinos. Y lo más cercano a nosotros era, obviamente, el Imperio Inca, ¿ya? Y se asentaron en el Valle del Cusco, donde fundaron su capital, ¿ya? Desde allí se expandieron sometiendo a los pueblos cercanos, llegando a dominar los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y Argentina. El medio geográfico se caracterizó por poseer ambientes de la sierra, altiplano, la costa y la selva, ¿verdad? Este imperio a nosotros nos interesa mucho porque es lo más cercano, ¿no es cierto?, a nuestro territorio, el Imperio Inca, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la geografía andina del Imperio Inca, verdad? El Imperio Inca integró una contrastada geografía y cultura. Regiones áridas y desérticas, como las costeras, se oponían a frías sierras, que culminaban en estériles páramos. Entre ambas se desarrollaban fértiles valles templados, verdaderos graneros del maíz andino. Hacia el este la selva conformaba una frontera natural, los cálidos valles orientales proporcionaban la apreciada coca, ¿ya? Y ahí vamos viendo, ¿cierto?, las características de lo que es el imperio, de la civilización, me han dicho, y también imperio inca, ¿verdad? Y vamos avanzando a través del tiempo. Vamos avanzando a través del tiempo y hablamos, bueno, estas son las civilizaciones del maíz, generalmente, lo que caracteriza a estas civilizaciones es el maíz, el cultivo del maíz, ¿verdad? También el cacao, por supuesto, la coca, en el altiplano boliviano especialmente, que ellos la utilizaban como energizante, ¿ya?, para poder soportar la altura y también los grandes recorridos que tenían que hacer por los senderos y caminos del Inca, ¿verdad? Por lo tanto era un energizante para ellos, que la masticaban más que nada, la masticaban, la colocaban en su boca, bajo la lengua, la mantenían ahí, eso les daba energía para poder vencer, ¿verdad?, para poder vencer la altura, ¿ya? Así que eso es lo que más o menos ustedes tienen que tener claro cuando nosotros hablamos de la coca en aquella época, ¿ya? La principal actividad económica de los incas fue la agricultura, ¿ya? Fue la agricultura. Como los aztecas se localizaban en medio de un lago, recuerden que vivían prácticamente en medio de un lago, crearon un sistema de islas flotantes conocidas como chinampas, mientras que los incas, ubicados en las cordilleras Andes, implantaron técnicas como los andenes o terrazas de cultivo
parcelas de tierra escalonadas construidas con piedra en la ladera de los cerros, ¿ya? El cultivo de terraza, eso lo practicaron los incas, ¿ya? Las chinampas, que eran como especies de islas flotantes sobre las cuales cultivaban, ¿verdad? Esas pertenecían a México o a los aztecas, como sabemos muy bien, ¿ya? En cuanto al avance científico, entre los aztecas destaca la escritura, ¿ya? Pictográfica y el uso de los calendarios solares, incluso ya de 365 días. Imagínense que eran muy adelantados. Y el lunar de 260 días. Al igual que los mayas tuvieron una numeración vigesimal, es decir, con unidades numéricas que contaban de 20 en 20. Los incas no tuvieron escritura, sin embargo nominaron las principales operaciones aritméticas y además crearon los quipus, sistema de contabilidad basado en cuerdas de colores y tipos de nudos, ¿verdad? Vemos entonces aquí que hay algunos avances culturales importantes, ¿verdad? Hay una escritura en el tema de los aztecas. En el tema de los incas no se registra una escritura, pero sí mucho desarrollo en la parte aritmética, en las matemáticas, podríamos decir hoy en día. ¿Se fijan? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Ya? Que la capital del imperio inca era el Cusco, ¿ya? La capital del imperio azteca era Tenochtitlán, ¿ya? Muy bien. El Cusco era una fortaleza, ¿ya? Y aquí los historiadores lo describen de la siguiente forma. La ciudad de Cusco, por ser la principal de todas las donde tenían su residencia los señores, es tan grande y tan hermosa que sería digna de verse aún en España, y toda llena de palacios y señores. Por eso que nosotros estamos hablando que estamos frente a civilizaciones, ya sea azteca o ya sea inca, ¿ya? Grandes ciudades, grandes edificios, podríamos decir hoy en día para la época, para aquella época, ¿ya? Tienen tantas estancias y torres que una persona no la podría ver toda en un día. Muchos españoles que lo han visto han andado en Lombardía y en otros reinos extraños dicen que no han visto otro edificio como esta fortaleza ni castillo más fuerte. Estamos hablando de la fortaleza del Cusco, de la ciudad del Cusco, capital, ¿no es cierto?, del imperio inca. Aquí nosotros vemos que ya hay un trabajo importante arquitectónico, podríamos decir, aritmético, de cálculo, de arquitectura, en fin, que hace que esta civilización inca destaque por sus monumentos, por sus construcciones, ¿verdad? Incluso los españoles estaban admirados por lo que estaban observando, ¿ya? Como ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? Muy bien. Seguimos avanzando, ¿ya? Vemos después nosotros la vista de viajes de exploraciones de Portugal. La clase anterior nosotros hablamos que hay dos reinos o dos coronas que se preocupan de la exploración a nivel mundial en esa época, ¿ya? Que es el periodo de los descubrimientos geográficos. Y estos son los viajes de Portugal y también los viajes de España, ¿ya? Si hay dos potencias en el siglo XV, siglo XVI, esas son España y Portugal, ¿ya? No hay más. Igual está Francia, por supuesto, Inglaterra, pero los que más se aventuraron y los que más se atrevieron a ir más allá fueron los portugueses y los españoles, ¿ya? Se organizaron de tal forma que pudieron navegar y navegar más que otros y pudieron conquistar tierras que hasta el momento eran desconocidas, ¿ya? Muy bien. Los viajes de exploración de los siglos XV y XVI fueron posibles gracias a la expansión económica y demográfica de Europa, los avances en la navegación y el apoyo de estados monárquicos que, aliados con prestamistas privados, esperaban obtener materias primas, esclavos para el trabajo y nuevos consumidores a los que vender su producción en los territorios de ultramar, ¿ya? O sea, la conquista también, el descubrimiento y conquista también busca nuevos mercados, materias primas, incluso esclavos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en consideración que este descubrimiento también tiene un propósito, ya tiene un propósito. No fueron cosas al azar, sino que se fueron desarrollando con algún propósito. Es correcto el chat. ¿Ya? Por favor, eviten escribir cosas en el chat que no correspondan, ¿ya? Para que podamos concentrarnos. ¿Ah? ¿Ok?
Joel, por favor, ya que lo estoy identificando aquí a algunos. Recuerden que la clase está siendo observada por Inspectoría General y también por la Unidad Técnica Pedagógica y otros estamentos del colegio, ¿ya? Entonces, gracias, Matías. Yo quiero que ustedes se concentren un poquito, ¿ya? Eviten colocar cosas abajo, ¿ya? Para poder seguir avanzando. Entonces, los descubrimientos geográficos fueron llevados adelante por Portugal, ¿ya? Los portugueses generalmente llevaron adelante los descubrimientos a través de lo que se conoce como el continente africano, ¿ya? Ellos fueron navegando hacia el Atlántico hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza y dar la vuelta, ¿verdad? Todo lo que es África, y atreverse a descubrir todo lo que era África, tanto el África occidental como el África oriental, ¿verdad? Dieron la vuelta, ¿ya? Allí. Y obviamente que todo lo que iban descubriendo y conquistando pertenecía a la corona portuguesa, ¿ya? También tenemos los viajes de Cristóbal Colón, ¿ya? Entonces ahora ya pasamos de la exploración portuguesa a la exploración española, ¿ya? Tras finalizar su proceso de unificación política, la corona española buscó nueva ruta hacia el oriente, distinta a la que ya estaba establecida por los portugueses. En este contexto se le presentó a los reyes católicos el proyecto de Cristóbal Colón, ¿ya? Como conversamos en la clase anterior, Cristóbal Colón presentó este proyecto primeramente a Portugal, Portugal lo desechó, ¿ya? Y lo tomó en consideración los reyes católicos, Fernando e Isabel, ¿verdad? Entonces ahí vamos nosotros avanzando, ¿ya? Los conocimientos de Colón de la costa africana junto a su lectura de trabajo del científico florentino Paolo Toscanelli, que sostenía que era posible llegar a la India navegando hacia el oeste, sentaron las bases de la expansión española. Isabel I, reina de Castilla, le dio el apoyo político necesario para el viaje. El 12 de octubre de 1492, junto con su tripulación, logró llegar a las islas de Guanahani, actual San Salvador. Colón supuso que la isla era parte del continente asiático y tomó posesión de las nuevas tierras en nombre de los reyes católicos, ¿ya? O sea, él pensó que había llegado al continente asiático, a la India, a los lugares de Oriente, y no sencillamente a un nuevo continente. Sabemos que posteriormente, que se dio cuenta que era un nuevo continente, fue Américo Vespucio, ¿verdad? Muy bien. Tradicionalmente se ha señalado que Colón descubrió América. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX se han propuesto nuevos conceptos para explicar lo que representó el arribo español a América, ¿ya? Tras el éxito obtenido en la expedición de Colón, los reyes católicos se dirigieron al Papa Alejandro VI para asegurar su dominio. El pontífice, mediante la bula menor intercadetera, dividió el mundo descubierto entre Portugal y España, lo que dejó satisfecho al rey Juan II de Portugal, quien negoció directamente un nuevo tratado con los reyes católicos, el Tratado de Tordesillas, y estableció un límite ficticio a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. La tierra situada al este pertenecía a Portugal y la ubicada al oeste a España. En el fondo, ¿qué es lo que está haciendo España y Portugal, o Portugal y España? Se están dividiendo el mundo descubierto en el siglo XV, ¿ya? Siglo XV, siglo XVI, ¿ya? Una parte para Portugal y la otra parte para España, ¿ya? Por eso el continente americano incluso, ¿verdad? Sudamérica queda claramente establecido, ¿ya? La parte este del continente sudamericano queda en manos de los portugueses y la parte occidental queda en manos, ¿verdad?, de los españoles, a la cual también quedamos nosotros sometidos, ¿no es cierto? Queda sometido, ¿verdad? Perú, Bolivia, Chile queda bajo el dominio español, ¿verdad? Porque es la parte occidental del continente americano, ¿ya? Y la parte oriental del continente sudamericano queda en manos de Portugal. Por lo tanto, ahí vemos nosotros el origen de Brasil, ¿ya? El origen de Brasil, obviamente, desde la corona portuguesa. Entonces, lo que está aquí en juego es el reparto del mundo, ¿ya? Hay dos potencias de la época, dos naciones importantes, dos reinos importantes, y ya. Usted descubre eso, queda para usted, y esto otro queda para mí, ¿ya? Eso pasa en el reparto del mundo entre España y Portugal, ¿ya? La importancia del Tratado de Tordesillas, este otro tratado que se firma. Ambas partes eran conscientes de la necesidad de una concordia que prolongara en el Atlántico la venencia de ambos reinos. No lo serían aún de la
ingente trascendencia de lo que está haciendo en el mapa del mundo y en el futuro de 2 continentes, ¿ya? Es decir, lo que se trata aquí de buscar es un punto de equilibrio en el reparto del mundo, ya conocido, entre España y Portugal, para evitar tener contradicciones o tener problemas en el proceso de los descubrimientos y la conquista, ¿verdad? Para no tener desaveniencia, en fin. Era un tratado de amistad, entre comillas, para poder repartirse el mundo y no chocar los intereses. Lo mismo pasa con el derecho sobre los mares también, ¿verdad? Todas aquellas cosas ya están bien estipuladas y obviamente es el Papa quien interviene, generalmente el que interviene como mediador para que no haya problema entre España y Portugal. ¿Ya? Muy bien. Cierto es que la historia del globo está hecha de conquistas y derrotas, de colonizaciones y de descubrimientos de los otros, pero el descubrimiento de América es lo que anuncia y funda nuestra identidad presente. Aún así, toda fecha que permite separar 2 épocas es arbitraria. No hay ninguna que convenga más para marcar el comienzo de la era moderna que el año 1492. ¿Qué pasó el año 1492, el 12 de octubre? ¿Alguien me puede decir? ¿El 12 de octubre? ¿Pueden hablar ahora? Tenemos 27 participantes, buen número. ¿Ya? Descubrimiento de... ¿Pueden hablar, jóvenes? Descubrimiento de... América. América. Muy bien, excelente. Pensé que ya se habían ido. ¿Ya? ¿Quién descubrió América? Cristóbal. Cristóbal Cristóbal Colón. Colón. Bien. ¿Cómo se repartió ¿Quiénes se repartieron en el mundo? Sí. En esa época, los 2 reinos que se repartieron en el mundo, No me acuerdo. España y Portugal. Pues. Estamos hablando de España y de Portugal, ¿verdad? Eso. Muy bien. Ellos se reparten en el mundo, ¿ya? En el siglo XV, ¿verdad? Muy bien. Y después ya comenzamos con el avance español por América, ¿ya? Tenemos los viajes de Cristóbal Colón, ¿verdad? Descubrimiento de América, los viajes de Cristóbal Colón, ¿ya? Se registran, al menos acá veo yo que se registran 4 viajes, ¿ya? Los viajes de Cristóbal Colón, ¿ya? Obviamente el más difícil fue el primero, descubrir América, porque no sabían realmente qué es lo que les esperaba más adelante, hasta que finalmente descubrieron tierra y descubrieron también un nuevo continente, llamado América, en honor a Américo Vespucio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los viajes de Cristóbal Colón que se realizan, ¿ya? Que más o menos están todos centrados desde España al mar Caribe, más o menos, ¿ya? A Centroamérica, ¿ya? Podríamos ir a Puerto Rico, Isla La Española, o qué sé yo, ¿qué más? Isla Dominica, Isla de Trinidad, todo ese sector por ahí donde estuvo Cristóbal Colón, pues, claro, en sus viajes que realizó, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando. Tras la llegada de Colón a América se inició el proceso de conquista de los territorios. Desde la isla del Caribe y zona de Centroamérica, los españoles comenzaron a expandir su dominio hacia el norte y el sur, ¿ya? Llegaron a Centroamérica y ahí habrá que expandirse, para el norte, para el sur. Para el norte nos encontramos con el imperio Romano. Imperio Azteca, ¿verdad? Estamos hablando de los aztecas y de los incas. ¿Verdad? Hacia el sur, Bueno, Romano. hacia el sur nos encontramos con el Imperio Inca, posteriormente. ¿Ya? Y es así como nosotros llegamos a hablar de dos personajes muy importantes. Hernán Cortés, ¿ya? Y Francisco Pizarro, ¿ya? Hernán Cortés se encarga de la conquista de México y Francisco Pizarro se encarga de la conquista del Imperio Inca, ¿verdad? O sea, Hernán Cortés de los aztecas, Francisco Pizarro y sus hermanos del Imperio Inca, ¿verdad? Y posteriormente, quizás lo más cercano a nosotros, posteriormente ustedes van a recordar algunos nombres como Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, que son los más cercanos a los pueblos indígenas de nuestro territorio, ¿ya? Diego de Almagro y posteriormente don Pedro de Valdivia. Diego de Almagro como descubridor y Pedro de Valdivia
como parte de la conquista, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, esos dos personajes son muy importantes para nosotros, ¿ya? Muy bien. Francisco Pizarro inicia la conquista del Perú, ¿ya? Entra a Cajamarca, la procesión que trae a Atahualpa sentado en una litera, se le acerca el fray Vicente Valverde con un crucifijo y una Biblia en sus manos. El Inca las tira al suelo, y al caer de la Biblia en el suelo y el comienzo de la matanza fue un todo. La señal convenida, los españoles iniciaron el fuego, ¿ya? Ahí vemos nosotros que, entre paréntesis, llevaban el propósito de evangelizar a los indígenas, pero en realidad ellos estaban preocupados más de otras cosas, estaban preocupados quizás de buscar la riqueza económica que podía tener el imperio, ¿verdad? Acá, Inca, más que de tratar de evangelizar, ¿ya? Lo que se buscaba en el fondo era hacer la guerra y de alguna forma hacerse propiedad de las cosas que tenían los Incas acá, ¿verdad? Especialmente el oro, la plata, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Cortés, Hernán Cortés, él está encargado de la parte de México, ¿verdad? Hernán Cortés, arriba México. El primer imperio afectado por la conquista española fue el Azteca, que cayó bajo el dominio del conquistador hispano Hernán Cortés, ¿ya? Ahí tenemos otra conquista importante, ¿no es cierto? El imperio azteca, ¿verdad? ¿Quién fue el responsable de aquello? Hernán Cortés, ¿ya? ¿Quién fue el responsable de la conquista del Perú? Francisco Pizarro, ¿verdad? Muy bien. Y después hablamos ya de otro personaje importante, como es, por ejemplo, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, para que ustedes tengan relación con lo que nosotros estamos estudiando, fundó la ciudad de Santiago, ¿ya? Fundó la ciudad de Santiago un día 12 de febrero de 1541, ¿ya? Generalmente nunca celebramos la fecha 12 de febrero porque estamos de vacaciones, ¿verdad? Pero eso pasó un día 12 de febrero de 1541, la fundación de Santiago por don Pedro de Valdivia, ¿ya? Muy bien. Y también se habla de otros personajes como Juan de Garay. En 1516, Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata en un intento fallido por encontrar una conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico. En 1527, una nueva expedición liderada por Sebastián Gabot realizó la primera fundación en tierra argentina, el fuerte Tacti Espíritu. Solo en 1580 se consolida la fundación de la ciudad de Buenos Aires por Juan de Garay, ¿ya? ¿Quién fundó la ciudad de Buenos Aires? Juan de Garay. ¿Quién fundó la ciudad de Santiago, de Chile, verdad? Don Pedro de Valdivia. ¿Quién descubrió nuestro territorio, verdad? Eso fue poco antes que de Pedro de Valdivia, fue don Diego de Almagro, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Y por qué el estrecho de Magallanes lleva su nombre? Porque la primera persona que dio vuelta al mundo por el estrecho, que está ubicado, ¿no es cierto?, en el extremo austral de nuestro país, fue don Hernando Magallanes. Por eso nosotros decimos el estrecho de Magallanes, uno de los estrechos más difíciles de poder cruzar, ¿ya? Es muy difícil para todas las embarcaciones que pasan por ese sector. Sin embargo, por ahí pasó, ¿no es cierto?, Hernando de Magallanes y obviamente Sebastián Elcano, que termina finalmente la primera vuelta al mundo, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando, jóvenes, rápidamente, vamos avanzando con las materias. Creo que esta parte de la historia es bastante amplia, compleja, por eso yo les mandé a ustedes hacer una tarea, una carpetita en razón a estos tres imperios, ¿ya? Al imperio azteca, maya e inca. Principalmente en función a lo que fueron los aportes culturales como civilización que ellos pudieron dejar como legado al mundo actual. Y por supuesto, también tenemos que de paso ver todo lo que es este choque entre el europeo y la población indígena, ¿verdad?, del territorio americano. Son situaciones difíciles, complejas de enfrentar, porque por un lado están los invasores y por otro lado están los dueños de las tierras que estaban acá, ¿verdad?, establecidos desde mucho antes y que por lo tanto tenían mucho más derechos. Así que, jóvenes, los invito a que por favor eviten hacer comentarios bajitos para que podamos después poner la clase en el correo, ¿ya? O sea, en el canal como corresponde, y las puedan ustedes ver. Si ustedes colocan frases ahí que no corresponden, yo no puedo, lamentablemente no puedo subir la clase al correo, ¿ya? Así que traten de concentrarse. Yo sé que no es la mejor hora para hacer una clase después del almuerzo, pero si ustedes ponen de su parte, podemos trabajar y hacer las cosas mejor. Los invito entonces cordialmente a que puedan seguir trabajando, puedan seguir investigando,
puedan seguir ustedes estudiando las materias de historia, ¿ya? Recuerde que esta unidad termina el 5 de junio, ¿ya? Así que nos quedan algunas semanitas para terminar todavía esta clase, las clases de la unidad número 1, ¿ya? Por si a ustedes le pregunta el papá, a la mamá, ¿y en qué parte de la materia van? Estamos en la unidad 1, estamos en todo lo que es la edad moderna y los descubrimientos geográficos, empezando por nuestro Cristóbal Colón en adelante, ¿verdad? Todo lo que es el descubrimiento de América, México, ¿verdad? El Imperio Inca y también, por supuesto, el descubrimiento y conquista de nuestro territorio nacional, ¿ya? Por los españoles. Así que todo eso ustedes más o menos tienen que tener en consideración, ¿ya? Traten de leer en la medida que puedan. Yo quedé en la página 90-91, ¿ya? Por ahí, en esa parte estoy, para que ustedes puedan seguir trabajando. Página 90-91, que Dios los acompañe, que Dios los proteja. Deben cuidarse mucho, salud a sus familias, protegerse en todo momento. Que Dios los pueda bendecir grandemente, estimados alumnos. Les pido que traten de concentrarse en las clases, de no colocar cosas que no correspondan, y de esa forma podemos llevar adelante nuestra clase de la mejor forma posible. Es mi saludo para cada uno de ustedes, mi deseo, y que Dios los acompañe en todo momento. Ok, me despido de ustedes. ¿Ah? Chao, tío. Bien, Chao. saludos a todos. Felicidades. Chao, tío. Cuídense mucho, Chao, ¿eh? tío, chao. Hacerlo bien. cabro. Lean sus materias. Una Miguel, una Miguel. Chao, cabros. Ya, Chao, unidad cabros. 1, recuerden, unidad 1. Unidad 1. No, ¡Funao, funao! no, Ya lo pueden-